Buenos días, gente fierrera. Estamos aquí con Mariluz, que nos ha traído esta belleza de coche, un Ford Capri, que me vas a permitir, Mariluz, se lo quiero dedicar a un primo, a Pichi querido, hincha de Ford. Esto es para ti y tiene una connotación especial, tanto familiar también y un poco a la reminiscencia de lo que este coche se quería, ¿no? Había un coche americano muy famoso también de la marca, que ya ha pasado también por nuestro canal, y que me vas a contar tu historia, Mariluz, de tu padre y tu familia con este coche. Buenos días. Buenos días, encantada de participar en este vídeo. Y nada, este Capri pues lo compraron mis padres, que trabajaban en Suiza en el 79. Mi padre era muy pro de los Mustang, sobre todo, de los deportivos americanos, y el Capri era el que más accesible tenía en ese momento, porque se fabricaba también en Alemania. Entonces en el 79 se encaprichó en este coche, y aunque lo compró, tardaron al menos 3-4 meses en traérselo a Suiza desde Alemania. Es decir, tus padres vivían en ese entonces en Suiza, trabajaban allí, y él, un fierrero también, tu padre, que con muy buen gusto le gustaba el Mustang, evidentemente este auto también denominado el Mustang europeo, ¿no? Entonces. Eso es. Entonces a él le encantaba, y bueno, pues en esos años era demasiado caro ir en familia volando de Suiza a España, que es donde estaba el resto de la familia, y anualmente nos gustaba venir a visitarlos. Y se decidió pues comprar este coche, el Capri, porque era una forma en la que familiarmente podíamos viajar todos los años a ver a la familia. Entonces cada año, durante los meses de verano, concretamente en los meses de julio, durante 2-3 semanas que nos daban vacaciones, se bajaba sol sin parar, se hacían 2.300, 2.500 kilómetros que había de trayecto desde donde nosotros vivíamos hacia donde estaban mis abuelos para visitarlos. Literalmente volando sobre ruedas, porque los fierreros también lo saben. Este coche es bastante potente, tiene una potencia considerable para la época, evidentemente. Este no es turbo, una versión turbo, pero es bastante rápido, ¿no? Llega sobre los 180 kilómetros, si no me equivoco. Sí, sí, además que sobre todo en esos años que no nos retiraban puntos ni nada de eso, se aprovechaba. Y cierto es que el coche en esos tiempos era de los que se ponían, digamos, en una autovía o en carretera a la izquierda, y había pocos que lo sobrepasaran, sí. Sí, un auto bastante deportivo. Medio extraño, siendo una familia, ¿no? Tener un coche deportivo, es un poco, también me extrañó cuando nos vimos el domingo pasado, pero la verdad que para la gente es una belleza, ¿no? Este auto, y la gente que es amante, sobre todo también de Ford, es un coche realmente muy bonito, de una época que marcó una época muy buena, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y lo de que sea deportivo para una familia no está peleado entre sí, porque se adapta a uno. Y claro, un coche cuando te lo compras, si te gusta tanto, como a mi padre le gustaba este Ford Capri, pues te adaptas a lo que te gusta, porque lo compras pensando en que lo vas a tener toda la vida. Y así nos está durando en familia, o sea, desde que él lo compró no ha pasado a otras manos y sigue en manos nuestras. Sigue en manos vuestras y va a seguir seguramente. El heredero está por allí con los dientes largos, esperando algún día tener el carnet y poder conducirlo, así que seguramente lo veremos dentro de unos años también haciendo kilómetros con el Capri. ¿Tienes un poco de constancia de, obviamente, el mantenimiento y todo lo que se le ha hecho al coche? Los kilómetros que tiene, más o menos la potencia, que nos cuente un poquito el motor, porque hay varias versiones de este auto. Sí, hay varias versiones, y este concretamente es el modelo, es un 2000, es el modelo GT4. Tiene 93 caballos. Es un 4 cilindros, porque hay también de 6 cilindros y no, con turbo. Las otras versiones más grandes son con turbo ya, este es sin turbo. Sí, no, este es sin turbo, y lo que son prestaciones y tal, tampoco tiene dirección asistida, no tiene aire acondicionado, pero en esos años ya era algo ya de lujo. Pero bueno, todos nos apañábamos, y ventanilla abajo y... Calefacción sí. Sí, calefacción sí tenía, sí. Y de hecho está, la pintura es original, deportivo tal cual venía. La pintura es lo único que tiene restaurado. O se quitaron zonas que tenía oxidadas, sobre todo por los bajos, esas se restauraron. Y mi padre, cuando falleció, ya dejó indicado que él, cuando terminara de restaurar el coche, lo quería restaurar tal cual él lo compró. Entonces, aunque está repintado, pero todos los vinilos y todo son como si fuese original de fábrica. La persiana también salió del taller ya cuando lo compraron con esa persiana, no es algo adicional que él a posteriori lo pusiera.
Pero lo que son parachoques y todo el interior, menos la tapicería, justo lo que no es el cuero, sí se retapizó el asiento. Todo lo demás, cromados y todo lo demás, son originales de hace 43 años. ¿Y el coche, Mariluz, cuántos kilómetros tiene? Pues ahora mismo marca casi 99.000, pero como el marcador tiene 99.999, ya le dio la vuelta, por lo que está en unos va a llegar ya mismo a los 200. Sí, pero tengamos en cuenta que el auto tiene sus años ya y en estos coches mantenidos por una familia solamente, con todas las condiciones, lo puede ver la gente cómo está, las condiciones de que está el coche, ya lo vamos a ver después por el resto del interior y demás. El coche está nuevo. Sí, la verdad es que sí, y además que se mimaba mucho, o sea, era el coche nuevo, era el coche bueno, bonito, que nos tenía que ir y traer a los sitios a donde, digamos, salíamos a comer fines de semana y viajes largos, entonces se mimaba mucho, este coche lo hemos mimado mucho. Bien, una buena historia para que la gente conozca este auto, que es un poco también lo que me gustó cuando conversamos la primera vez. No, primero el auto, que es una curiosidad, no hay muchos de estos autos, ya nos dirán los fierreros, seguramente conocerán en su familia, en sus amigos, aquí en los comentarios nos pueden dejar las vivencias también con este coche y realmente con una buena historia de este coche y seguramente seguirá en familia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, vamos a intentarlo, de todas formas creo que está casi asegurada que se mantenga en familia porque mi hijo con 12 años curiosamente le gusta el Ford Capri porque no es normal que a un niño le guste un coche clásico sin aire, sin dirección asistida, sin los lujos que ahora mismo tienen los nuevos y curiosamente le gusta y muchas veces me lo dice que cuando él se saque el carnet le gustaría tener este coche. Bueno, a ver si lo vemos también en las primeras vueltas con su carnet nuevo estrenando el coche también. Lo dejaremos si lo cuida. Bueno, a los fierreros aquí debajo en los comentarios nos cuentan sus historias, sus vivencias con este auto, que se los vamos a estar mostrando ahora en más detalle. Muchas gracias por compartirlo con toda la gente, una belleza realmente de auto y que espero que siga en familia. Muchas gracias por hacerme partícipe. A lo largo de sus 3 generaciones, el Capri tuvo diversas versiones y motorizaciones, que fueron en 4 cilindros y también en 6 cilindros en V, con motores que fueron desde los 1300 centímetros cúbicos, pasando por un 2000, un 2800 turbo y hasta un 3000 centímetros cúbicos. Al ser desde sus comienzos un auto netamente deportivo, siempre fue considerado como una especie de Ford Mustang al estilo europeo. El Ford Capri comenzó su producción en diciembre de 1968 y se extendió hasta diciembre de 1986, totalizando una cantidad de
1.900.000 unidades en todo su periodo de producción. Marilu, estamos ya aquí probando el coche en carretera. Veo que el espacio interno es muy cómodo el coche, muy tranquilo de conducir, a pesar de la fuerza que tienes, y también la comodidad, ¿no? Te decía Marina que la comodidad del coche es muy buena. El espacio interior que tiene es amplio, la posición de manejo es muy buena. Yo he estado sentado también en la cinta de atrás, allí donde venían de copiloto. Venía yo detrás, en los chiquititos. En los viajes, sí. Muchas horas
muy seguro que es muy cómodo también para este paso. Como dice, porque yo no recuerdo los viajes de pequeña desde cuando llegamos y cuánto tardamos y todo. Ahí de en la cintura de por categoría, este coche no tiene que ir a sacar. Pues yo estaba sentada, que tumbaba, y vino hacia atrás los coches que venían, y la verdad que yo no recuerdo cómo va. Bueno, la posición de manejo para la gente que va adelante es buenísima. Tengo mido 1,77 para que la gente más o menos sepa. Siempre lo digo, los pies bien extendidos, así que muy cómodo. Lo estamos probando en una pequeña carretera que tenemos, tiene sus complicaciones, por eso la gente igual escucha un poco de sonido, pero realmente muy bien, se siente bien, La educación son ballestas, porque como ya tengo que tener un buen y pues son ballestas. Claro. ¿Y ha sido repasado el tema mecánico y suspensión o está como? Está como de tirar. Tiene su dificultad en la carretera porque bueno, pero el paisaje que nos acompaña para que la gente vea en la pequeña carretera está muy bien, así que disfrutamos del verde, también la primavera. En este tipo de carreteras, como yo siempre digo, que el Ferrer, acá en esta house, que maneja pequeña carretera, son curvas, son carros rasantes, en fin, que se vaya viendo, funciona, digamos. La insolación también es sorprendente, igual. Sí, y ahora una cosa que ya vamos a cambiar, que a mí el sonido del cable, pues un particular que vas a cualquier ciudad, puedes marcar un cable y desde su poder. Es un pequeño, yo al menos de colocarlo durante toda mi vida, sobre todo enseguida y técnicamente en casa. Conoces ya cómo es el sonido propio del coche, ¿no? Sí. Bueno, tiene las tomas de aire típicas, que estamos aprovechando del aire acondicionado de afuera, ¿no? Sí, porque tiene velocidad y temperatura de la casa. Bueno, pero tiene muy buena salida de aire, entonces el coche se mantiene muy bien. Así que bueno, para la gente que quería ver dentro, aparte ya las vistas que tiene, lo ve en conducción. Ya haremos también algunas otras tomas de pasado para que lo vean cuando va el auto pasando. Y bueno, así que muy buena experiencia. Habría que estar en esos años y hacer esa cantidad de kilómetros muy grande realmente, ¿no? Y carreteras que no estaban en el día de hoy. Esto es realmente claro, sí, bueno, pero es así, camioneta carretera no se puede ir por reglamentación tan fuerte, porque obviamente aparte tiene su arsenal, que todos tienen eso, tienen una limitante velocidad. Respetamos las velocidades, por supuesto, y de todos modos, para que toda la gente ferrera vea cómo funciona el coche. Entonces, con nosotros sentados ahí dentro, muy cómodos, sí, y muy tranquilos. La posición de manejo, todo, realmente lo que es el salpicadero está tirado hacia adelante, no puede ser hoy igualmente, ¿no? Los tipos como procesor. Claro, son bajitos y los paquetes que tienen son muy buenos. Muy cómodos, así que bueno, creo que para la perfecta se lo bien. Para hacer 2500 kilómetros en 20 horas, tenían que ser. Yo creo que por eso tampoco lo venía muy padre ni se desacordé. Porque ya resultaba un poco cómodo la pequeña de boca. Y es buena hora que no lo haya hecho, que se le quedaba en la familia el coche. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Y ya vamos a estar haciendo algunas otras tomas más para que podamos disfrutar del auto, que toda la gente lo pueda ver, ¿no? Aquí también en curvas y todo eso. Sí. Con unas vistas muy interesantes, montañas, verdes, ¿no? Que también disfruten de la carretera a la gente. Eso.